todo también al programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. A Colombia nos une el Ministerio de Relaciones Exteriores también, porque realmente hacen una labor muy bonita en el exterior, ya que uno no se siente solo cuando sale y de pronto lucha en un país que no es el de uno, que no es el mismo idioma, y pues siente uno a Colombia en el corazón a través del Ministerio del Ministerio de Desarrollo también, de todas las embajadas y de los consulados. Entonces, bueno, esto es importante también que lo destaquen a uno, la lucha que uno tiene en el exterior, y que nos integren cuando uno llegue. Bueno, llega esta persona, nos va a contar algo de la experiencia que han tenido afuera, y en este caso en la parte intelectual es mucho más difícil, porque producir a veces tiene un trabajo, pero la parte cultural es mayor, inclusive en Colombia, en cualquier parte del mundo, puede ser en Estados Unidos, en cualquier país la parte cultural, escribir, eso es un trabajo bastante complicado, pero lo seguimos haciendo. Entonces, pues yo agradezco mucho eso y quiero que de todas maneras esta unión continúe, no sea solamente de una reunión, sino que uno continúe y de pronto ustedes también algún día están afuera o también están aquí, pues bueno, continúe, se va a continuar esta marcha. Bueno, eso por un lado. No sé si ustedes saben un poquito de este tema, es un poquito novedoso. Quisiera saber si algunos de ustedes son, bueno, yo sé que la mayoría son egresados, pero algunos son psicólogos, o yo sé que hay un par de matemáticos, tienen como la mirada parecida, lo miran a uno y le calculan todo lo a uno. Pero, no sé, ¿ustedes son estudiantes? Es como para yo saber a quién me dirijo. ¿Son estudiantes de qué, perdón? ¿Ingeniería química? Ah, los dos. Ok, yo sé que la señora es egresada de filosofía. Ah, ok. Por este lado solamente es por ustedes, perdón, son egresados de aquí, de la universidad. ¿Qué carreras? Economía. Ah, economía. Ok, igualmente. Bueno, el señor. Filosofía. Filosofía. Ah, bueno. Entonces, esto más que una conferencia es más bien, digamos que una charla. Yo pienso que lo más importante es que dialoguemos, me pueden hacer preguntas, así me corchen, preguntas económicas, matemáticas, filosóficas, bueno, familiares, de todo. Perdón, la señora, no sé, la señora, odontóloga, mejor todavía. Entonces, bueno, vamos entonces a hacerle una introducción al tema. Pues aquí había dicho que yo escribí otro libro. Bueno, el primero fue de historia sobre Rafael Uribe en la guerra de los 1000 días. El segundo es un poquito más polémico porque es la otra verdad de Dios, es ver la visión de Dios, pero sin los textos sagrados, y eso trae pues una polémica, porque lo ve uno de una manera, pues para los filósofos es una visión fenomenológica, porque la fenomenología ve tiene un sistema diferente y nosotros nos atrevemos a decir que vemos a Dios directamente a través del teísmo. Entonces trae un poco de polémica, pero hay que decir las cosas, y el que no quiera saber de eso, pues no hay problema, pero el que se quiera empapar, pues bienvenidos. Pero vamos a hablar del tema de psicología, y en este caso es el yo. Vamos a hablar un poquito de este tema. Porque realmente cuando uno oye hablar de psicología, siempre uno enmarca más que todo a Sigmund Freud. Porque es como no fue el primer psicólogo. Algunos dicen que fue el primer psicólogo, no fue el primero, ni nada de eso, sino que ni el primero que investigó la mente, ni nada de eso. Pero se volvió un símbolo porque trabajó el tema del inconsciente. Entonces hay algunas diferencias, porque ha habido un desgaste de esta teoría. Por eso me atreví a hacer una investigación. Usted me dice, pero bueno, usted, ¿por qué hace ese tipo de investigaciones? Habla de Dios, habla de Uribe,
habla de psicología. Entonces, les quiero contar antes de empezar que lo que sucede es que yo soy realmente periodista. Los periodistas somos un poco sociólogos y somos autodidactas. Y yo me considero autodidacta. Pero esto conlleva más a otra parte, que es estudiar las carreras con la visión de uno. Una visión que no es la de la carrera como tal, la del profesional, sino que uno lo mira desde afuera. Entonces da un resultado diferente. Y porque uno es crítico, por eso uno mira, sin ser político, uno dice, bueno, los políticos son rateros. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo lo miro desde afuera, yo no soy político, entonces me parece que no ratero. Entonces uno tiene una visión diferente. Entonces cuando uno entra de esa manera, tiene uno que estudiarse la carrera, leerse los libros para no contradecirse nada, aprender y fuera de eso sacar una teoría. Entonces es por eso, no sé si hay dudas al respecto, pero es un sistema un poquito difícil, pero ha traído buenos resultados. El tema del yo también podríamos decir que enmarca el tema de los signos psicológicos. ¿Qué es el signo psicológico? Uno no ha oído el signo zodiacal, pero el signo psicológico, porque cuando uno va de un psicólogo, uno le dice, usted es de Leo, claro, entonces le va a hacer este tratamiento porque no, como que no va. Pero en cambio, en este caso, el signo psicológico sí, que no existía y no lo vemos en Freud, entonces, ni en Jung, ni en Andres, ni en ninguno de los teóricos. Entonces, vamos a exponer, la idea es exponer esa nueva teoría. No sé si hay preguntas hasta el momento, antes de empezar en materia. Lo que tomo más claro. Bueno, para los que les interesa más a fondo el tema, ¿para qué le sirve, antes de hablar directamente, para qué le sirve a uno estudiar el yo? ¿Por qué? Porque hay una manera de decir que es útil, y es el trabajo del autocontrol. El problema de la sociedad son el control de emociones. Por eso existen los vicios, por eso existe la agresividad, por eso existen tantas enfermedades que existen en psicología. Y es realmente culpable de eso. Después de un estudio largo, es culpable de eso es el yo. Si el yo no está estable, entonces vamos a ver un yo que se va por el lado que no es. ¿Por qué? Porque hay que ver, si uno dice, ok, el yo, según Freud, hay varios tipos de yo, por eso uno dice, el yo, uno habla con el otro yo y está en el inconsciente, entonces ahí sí, no, esa es una teoría que está atrás. Por eso yo quiero, esta conferencia se llama El yo de Harold Martínez para que la separemos, no es el yo de Freud, entonces es una teoría diferente. Todo eso va a estar explicado en el libro, pero yo les digo por encima cómo es más o menos. Esto es un poquito complejo. Pero sacar a la gente de lo que le dan desde un principio no es fácil, porque la gente se pega a ciertas verdades. Entonces, también es importante para las relaciones personales, con los papás, con los hijos, con los hermanos, porque como hay tipos de yo, como signos zodiacales, entonces uno dice, claro, en este caso el de Leo, él es Libra, pero sí, desde el punto de vista psicológico, entonces uno ya sabe las tendencias de las personas. Y esto es una carta de navegación para los psicólogos. La idea es que se lo aprendan y las personas sepan qué tendencia tiene en original en su yo para poder ayudarle al psicólogo a que ellos le hagan una terapia adecuada. Bueno, ¿está eso entendido hasta ahí? Yo creo que es claro. Por lo menos dígame si es claro o no. Sí, a ver, por favor. Por ejemplo, a veces que preguntan para cuando hay están en manos de un psicólogo, a veces preguntan el día, la fecha de que nació, y en base a eso hacen un diagnóstico fuera de la persona. No sé. Bueno, la pregunta
pregunta, siga por favor, ahí hay espacio todavía. Yo unifico la pregunta que es la misma casi. Sencillamente, ¿qué podemos interpretar y definir a través del signo zodiacal o este proceso biológico universal que puede ser el signo zodiacal, es decir, la tendencia y la megatendencia? Ok, más o Saber menos. la hora, todo eso. Sí, pues es que es precisamente lo que les decía, ese es el signo zodiacal, pero no el signo psicológico. El signo zodiacal es de acuerdo al día de nacimiento, a la hora, y es una influencia astral, pero no es psicología, es simplemente un tema astral, que hay influencia. Que es de realidad o de acercamiento. Puede ser, a veces uno dice, sí, a mí me sale lo del signo, pero a veces uno dice, no me sale mucho. Entonces, uno dice, bueno, tiene uno un signo ascendente y otro descendente, entonces uno dice, soy Leo ascendente y soy, por decir, Acuario descendente, entonces es difícil uno hacer, aquí soy una cosa o soy la otra. O sea, para un psicólogo, por eso es que no se usa. Algunos puede que lo utilicen, pero no es tan preciso. Ustedes que son tan matemáticos y tan precisos, necesitamos algo que sea preciso, algo exacto. Entonces, también las preguntas, esto es signos psicológicos, es una cosa diferente. Entonces, ¿algún otro cuestionamiento al respecto? Por ejemplo, el papel que hace el psiquiatra, se le pregunta prácticamente una retroversión de su pasado y según eso entonces ya lo orienta, que también es otro papel que hace el psiquiatra. Bueno, sí, la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psiquiatra trabaja la parte más como las personas que ya tienen un problema en el cerebro o también que tienen ya un comportamiento que ya les toca con pastillas, porque como ellos son médicos, entonces ellos ya envían pastillas. Pero el psicólogo trabaja cuando no son pastillas, aunque ellos también lo hacen, tratan de corregir la conducta de las personas a través del diálogo, a través de conversar de la problemática. Puede que eso le ayude a corregir o por lo menos el mismo desahogo de la persona lo lleva a que calme su inestabilidad, por ejemplo. Pero el psiquiatra sí, realmente lo que hace en este momento es mandar pastillas. Y hay críticas en eso, porque pues se vuelve eso, simplemente escuchan el problema, entonces ya manda determinada pastilla. Pero esto que yo les voy a traer ahora no es eso. No son pastillas, no es un diálogo, simplemente unos consejos. Es sacarle el signo psicológico o el tipo de yo para que después de eso se pueda hacer un tratamiento, puede haber una terapia dirigida está lloviendo, dirigida a corregir el comportamiento de las personas. Pero están bien las inquietudes, pasa que desprender la psicología de lo que había a lo que viene ahora es un poquito difícil. Pero, y más porque pues no viene de un psicólogo, sino de un investigador que lo hace de forma autónoma. Ok. Si no hay más preguntas por ahora en ese tema, pasamos a uno que es un poquito más escabroso y más crítico, que es lo que había antes. ¿Por qué nosotros nos... Adelante, por favor. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a tomar la filosofía, hacer una crítica a la filosofía para corregir la psicología? Lo que sucede es que lo que venía de Sigmund Freud o de la psicología que nosotros conocemos tiene una influencia teológica, o sea, filosófica, pero teológica muy grande. Realmente no se puede decir algo que ustedes van a pensar y pues, no sé, pueden decirme algo, pero la filosofía es teología. Porque no más ustedes dicen, voy a estudiar filosofía, ¿se va a volver cura?
porque la filosofía se la tomó la teología desde el principio, desde Grecia. Entonces, la psicología es hija de la filosofía, pues, de las humanidades en general. Entonces, heredó la teología. Realmente son charlas y escritos morales que hacen que al heredar esto, entonces se haya estado desviado. Entonces lo que hay que hacer es corregirlo un poquito. ¿Qué dicen al respecto? ¿Están de acuerdo o no tanto? Perdón, yo, pues, la afirmación que usted hace que la filosofía es la religión. De pronto yo tuve la experiencia de estudiar primero filosofía en la Universidad de Santo Tomás. Luego me trasladé a la Nacional. Y la visión es totalmente diferente. Santo Tomás sí, ¿ya? Pero aquí la Nacional. Ok. Voy a decirles algo, porque a mí me dicen, ok, eso es muy cierto. Y obviamente las tendencias son diferentes. Lo que pasa es que en la Santo Tomás es teología, teología. Acá hay una apariencia de filosofía, pero no es filosofía. Sigue siendo teología con apariencia de filosofía. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo así? Si aquí estudiamos a Carlos Marx, a Federico Nietzsche, a todos esos ateos que no creen ni en ellos mismos. Pero si ustedes se dan cuenta, yo quiero que hagan un análisis y pongan la mano en el corazón. ¿Quién viene a hacer lo mismo? Si uno dice, bueno, teología es creer en el cielo, en mundos teológicos y, bueno, del más allá, perfectos. Y si ustedes estudian a Marx, él considera al ser humano igual. Lo que pasa es que ellos no dicen, por ejemplo, cielo, sino comunismo, por ejemplo. Nietzsche no dice Jesucristo, sino dice superhombre. Pero eso es teología. No salen de ese punto. Entonces, hay que salirse. Por eso yo les digo, cuando uno está afuera, ya mira otra cosa. Entre todos los políticos, unos dicen, no, el ratero no soy yo, es él. Dicen, no, ese no es él. No. Yo me dicen, pero aquí, ¿cuál es el ratero? Si todos son rateros, o ninguno, yo no sé. Entonces, esto pasa. Pues, no, los de la universidad tal son, pero no, son ustedes. Y yo les pregunto a ellos, quién sabe qué me van a decir, pero yo le entiendo si acá hay una escuela diferente. Yo me refiero al fondo. Yo sé que el tema es un poco duro y pues sacude un poco, pero yo me puse a estudiar toda la filosofía y me parece que salirse de la teología no he podido. He rescatado algunas cosas, como la fenomenología, por ejemplo, pero que uno diga realmente hay algo que está por fuera, algo que esté por fuera de los curas, eso es muy difícil. Entonces, yo creo que inclusive los cristianos, los de izquierda, todos se sienten que están en lo mismo. Por favor. Bueno, yo sí creo en un concepto más general que el sistema educativo mundial es totalmente escolástico, en el sentido de que rinde culto a ciertas escuelas, casilla en escuelas. Finalmente, hablando de la filosofía, lo que se enseña no es tanto a filosofar, sino a seguir una escuela, una determinada línea de pensamiento. Y en ese sentido, la escolástica no ha cambiado para nada hasta el día de hoy. Incluso se tiende más bien a profundizar la escolástica como una domesticación, una marca de fábrica de la filosofía o de la ciencia en general, no solamente de la filosofía. Y en ese sentido, tanto la Santo Tomás como la Nacional requieren culto, ¿sí? Esa palabra culto es muy escolástica a ciertos filósofos. ¿Sí? Realmente con la quiebra de las ideologías, lo que se llaman posmodernismo, pues sí, ahí sí podemos decir que sí hay una quiebra, pero la escuela sigue siendo escolástica, ¿sí? De rendición, de culto y
y hay una palabra escolástica, o sea, aquí puede ser secta, puede ser tomado como partido. Bueno, ahí pues me está dando la razón, creo que estamos de acuerdo. No sé si hay otro concepto al respecto, puede ser encontrar un problema. Pero pues estoy de acuerdo con el señor, la escolástica es así. Y si uno acepta eso, bueno, yo por ejemplo estudié los primeros semestres en la Universidad de La Sabana de comunicación social, comunicación social y yo vi psicología también allá, y yo nombré a Freud y me dijeron que no porque hablaba de sexo y no estaba prohibido, y tampoco podía decir Marx ni nada, y no, pero no puede ser. Entonces, eso sí que es gastante, pero obviamente la Universidad Nacional es un mundo mucho más abierto. Yo digo de fondo, de todas maneras, seguimos ya de fondo con la misma, con la idea que viene a ser igual, con diferentes uniformes, diferentes caras, máscaras, un poco más amplias, un poco más atrevidas, pero no se sale de ese ritmo filosófico. Entonces, un saludo a Alberto que vino a esta hora. Gracias. Y muy bien acompañado, gracias por venir. Bueno, esto es apenas la introducción, ni siquiera ha entrado al tema. Pero es que hay que decirlo porque cuando uno entra muy directamente, entonces uno dice, todavía sigue, hay preguntas que vienen, no, y Freud, ¿cómo así? Que no sé qué, y por qué, al filósofo, entonces uno tiene que aclarar esto, y bueno, que haya preguntas anteriores para que después no se confunda y se enrede uno más. Otros conceptos que vienen al margen es que el psicólogo, por la influencia filosófica, trata, porque son revoluciones que hemos tenido a través de la historia, a todos los pacientes los trata de la misma manera, porque como no hay tipos de yo, ni hay signos psicológicos, entonces a nosotros nos tienen invadidos con charlas que son dirigidas al éxito, al liderazgo, pero no sabemos si todos podemos tener la capacidad de ser suficientemente líderes y estamos desgastando o ilusionando a la gente, y eso cuesta. Entonces yo me voy por un lado que no es, por un lado puede ser, por un lado que es, pero no que está en los medios de comunicación. Cuando le dicen hágase rico, venga en este curso, usted será líder, sea positivo y ya todo el mundo le cambia. Entonces uno dice, no, si fuera así de fácil, simplemente, bueno, eso sirve. Yo digo ser positivo, uno debe ser positivo, debe creer en lo que uno hace, pero ¿es lo único? No, también uno debe saber por dónde va a conocerse. A mí me entrevistaba y yo decía, lo más difícil es conocerse a uno mismo. Entonces, y para uno saber hasta dónde llega, eso no lo hace el psicólogo. El psicólogo simplemente le dice, usted tiene que ser independiente, tener éxito, usted debe ser un líder. Y dice, pero usted sabe qué capacidades puedo tener yo, ¿será que sí, será que no? Entonces, eso también. Y obviamente hay algo que también es polémico aquí, ya no existe lo que es el consciente y el inconsciente. Son palabras que existen, pero todo ahora en el mundo actual se ha vuelto el inconsciente. El psicólogo todo lo lleva hacia el inconsciente, y eso es algo que dice un inconsciente. Los estudiantes dicen que el inconsciente, todo queda en el inconsciente, que los traumas están en el inconsciente, el amor está en el inconsciente. Y yo les puedo decir, el término como tal está tan machacado, que yo les puedo decir como tal, no existe como tal. Ya existe ese en las palabras de las personas, pero ya si uno se pone a ver, hay un reemplazo, hay que reemplazar el término. Entonces, eso les quería aclarar antes de comenzar con el tema de filme, aunque bueno, esto es parte del tema también, no quiere decir que no sea el tema. Es difícil, a uno es como quitarle tal vez el asiento a alguien que se va a sentar y decirle no existe el inconsciente, entonces ¿cómo así? Entonces a mí
algunos psicólogos me han dicho, entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está todo? Esa es la base de todo. Entonces, realmente lo que les digo ahora a ustedes es que la base de todo está en el yo. Y al yo hay que corregirlo, y al yo hay que ayudarle, y hay que darle una fuerza especial. Entonces, ¿qué piensan del mundo sin inconsciente? El mundo sin inconsciente es como, yo creo que no solamente en la psicología, en las artes, algunos pintan los sueños, digámoslo así. Hay arte surrealista, el arte surrealista es como decir el interpretar el inconsciente. Entonces los dejamos sin piso un poquito, pero bueno. Vamos a continuar. ¿Qué piensan? Quisiera que me dijeran algo antes de continuar. ¿Todos han entendido? No me contradice nadie, no existe el inconsciente. Eso es muy raro, ¿no les parece que es raro? Pero precisamente qué analogía, qué reemplazaría Ok, el inconsciente. eso el señor sabe, me hace buenas, pero me gusta. Porque sí, en parte, no es que, bueno, no existe en parte, pero hay como un reemplazo. No es que cambiamos el término nomás, sino que hay un concepto diferente. Realmente lo que pasa es que hay una confusión entre el inconsciente y la memoria. El psicólogo me dice, entonces, ¿dónde están los traumas? ¿Dónde está todo lo que le pasó a uno en la juventud, lo que lo incomoda, lo que lo pues en la memoria? Ay, no está en el inconsciente, pues llamémoslo la memoria, ¿no? Porque tenemos que cambiar el nombre de la memoria. La memoria es la memoria. ¿Por qué le decimos inconsciente? La memoria. ¿Se acuerde uno o no se acuerde? Aquí yo les traigo varias memorias, pero en sí es la memoria. Eso son cosas que se le quedan a uno. Olvidemos la palabra inconsciente. En la memoria, no en el inconsciente. Entonces, no sé si le respondo su pregunta. Sí, ya lo entiendo. Está correcto. Ahora, pero no es que sea tan fácil, ya la memoria ya, hay varios tipos de memoria, ¿verdad? Hay varios tipos de inteligencias. Y ese ya es el tema, ahora sí. Entonces, el modelo que yo les traigo ya entonces no es teológico, sino sociológico. Ya la organización de la psiquis no es un consciente ni un consciente, sino que viene a haber un modelo sociológico en donde hay, como en política y como en todo en la casa, hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, y uno va, entonces en la ciudad hay un alcalde, hay unos secretarios del gobierno, presidente también en el país, hay unos ministros. Entonces, ¿por qué si la sociedad es así? Si el ser humano organiza su vida así socialmente, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué nosotros no somos así adentro, en nuestra psicología? Si nosotros mismos somos, de acuerdo a nuestra psicología, los que organizamos la sociedad, nosotros somos la sociedad. La sociedad realmente es una sumatoria de individuos y hacemos las relaciones, las hacemos como las sentimos. Entonces, cuando llegó la teología y dijo ciertas cosas, entonces nosotros nos inventamos lo del inconsciente, los pecados y como decían ellos, los malos y los buenos, y nos quedamos en esa parte. Pero no somos eso. Nosotros somos como lo que organizamos en la sociedad. Entonces tenemos un presidente, unos ministros en nuestra mente. Tenemos un público, tenemos unas órdenes, tenemos unas inteligencias, tenemos unas acciones, tenemos leyes. Eso tenemos, nosotros en nuestro comportamiento tenemos leyes, tenemos, si ustedes miran la Constitución de Colombia y miran la psicología de una persona es igual. Tenemos normas, tenemos la parte de la fuerza, tenemos el Ministerio de Defensa y el de Guerra, inclusive el de Guerra lo tenemos también. Entonces, tenemos, si uno se puede mirar, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí
tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos una diplomacia tremenda, tenemos un DAS, ya como que el DAS no existe, pero tenemos una inteligencia para uno conquistar las personas y venderles cosas y saber quién es el amigo y quién es el enemigo. Nosotros somos exactamente lo que somos en la sociedad, somos adentro. Einstein, el camarada de ustedes, decía que todo lo que hay adentro y afuera, y todo lo que hay arriba y abajo. Pero nosotros creamos la psicología con un modelo teológico, como de creencias. Usted sí cree o no cree, no creo. Entonces, no, esto es simplemente así. Entonces tenemos presidente, ministros, tenemos relaciones, tenemos todo lo que existe afuera existe adentro. Yo creo que eso que decía Einstein es cierto. Entonces, ¿cómo va hasta ahí? ¿Sí estamos enredándonos o está más claro antes de... está mejor ahora que no? Por favor, si usted entiende, yo quedo contento. Bueno, ahí, por ejemplo, estaría hablando en términos freudianos de super yo. Lo que pasa es que para él sí existe el super yo, el yo del ego, y hay un ego y un super ego, y hay un poco de yo no sé cómo funciona. Yo nunca entendía cómo hablaba uno con el otro yo, pues yo nunca he podido hablar conmigo mismo. A veces uno habla solo y se responde, tal vez ahí sí está, pero es el mismo yo. ¿No? Es que cuando uno habla solo no está loco, pero si se responde, sí. Pero es el mismo yo que se responde. Y hablar consigo mismo es otra cosa. Se puede cuestionar uno, ¿no? Como tener autocrítica, digamos así. Pero lo que es hablar con el yo no sé, eso sí está... No sé. El yo que yo les digo es uno solo. Es uno, solamente uno, que es el presidente. Nosotros tenemos un presidente de la República, es uno solo. Los demás quieren ser presidentes, son ministros, es uno solo. Que no le va bien o le va mal o muy bien, pero es uno solo. Y una vez estaba discutiendo de política hace unos años y alguien me dijo, no, oiga, dijo una locura más rara que no sé de dónde le salió. Me dice, ¿por qué no nombran 3 presidentes? Que se pongan de acuerdo. Y dije, no, pero eso sí está muy difícil, como tener 3 yo. Entonces uno quiere inaugurar un puente y el otro no, y el otro que más bien regalemos la plata a los niños pobres. ¿Cómo será eso? Entonces yo digo, no, tiene que ser uno. Es como en la casa, o manda la mujer, o manda el marido, o los hijos, pero alguien tiene que mandar. Pero todos, eso es como raro. Mi papá decía, hay mucho cacique y poco indio. ¿No? Entonces, pongámonos de acuerdo, uno solo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Uno solo? Uno. ¿Cómo será si un yo mío quiere hacer una cosa y el otro otra? No. Es el que decide por uno, además. Ahí ya estamos hablando del yo. Hace rato estamos hablando del yo. Esa es una de las características. Por lo menos pongámonos de acuerdo. ¿Están de acuerdo que es uno solo? Uno. Ahora. Entonces, este es un modelo sociológico. Así como funciona la sociedad, y si la sociedad funciona mal, también la psicología puede funcionar mal. Entonces, la idea ahora es que ya uno divida a la gente, yo la dividí en 14. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, hay un solo tipo de yo, pero ¿cómo así que habla de 14 tipos? Si hay uno solo yo. Como dicen, hay un solo Dios verdadero. Entonces uno dice, bueno, si hay uno solo, pero no contábamos con la sorpresa de que hay varios tipos, como varios tipos de presidentes. Hay un presidente, el anterior era más duro, más fuerte, este es un poco más de conversar con los enemigos, son 2 tipos. Si uno se pone a ver, no todos los presidentes tienen la misma característica. Todos tienen una característica diferente. Entonces en nuestra psicología también, el papelito de otra vez, todos tienen una característica diferente. Lo mismo pasa con los alcaldes. Entonces, en psicología, ¿qué sucede? Dividámonos y
y vamos a ver, si ustedes hacen la tarea, van a estar de acuerdo conmigo. Entonces yo llegué a la conclusión, les voy a ahorrar ese trabajo, que son 14 hijos, y esos son nuestros dirigentes, como el presidente que tenemos aquí. Entonces, de los tipos de yo vamos a hablar en un ratito, solamente es para que lo entiendan. ¿Cómo ven la cosa? ¿Muy complicado esto? ¿Se enredó la cosa? ¿O está mejorando? Díganme algo. Ay, se fue el señor que me preguntaba. Parece que continúe, señor. Bueno, hay otra parte, si ya entendieron eso y entendemos que hay una estructura del ser humano diferente, es ok, somos diferentes, ya no somos conscientes, inconscientes, ya no pensamos que, bueno, hay un alma, un espíritu, en la Biblia dice que no es cuerpo, alma y espíritu, eso es para la Biblia, pero en psicología tenemos que ser serios y decir, bueno, ¿qué somos? ¿Alma o...? Tú te llamas alma. No, pero no es si somos espíritus, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? ¿Qué nos respondería un psicólogo ahí de diferencia? Haga ese análisis, a ver. Entonces, dejemos eso atrás. La parte teológica, eso es para cuando vayan a rezar y almas y espíritus y todo eso. Pero ahora, pensemos que esto es una estructura diferente, que ya no somos eso. Entonces, vamos a analizar la estructura de esa manera y vamos a pensar, por ejemplo, un psicólogo realiza test, y eso es una crítica que yo también hago, no es que esté en desacuerdo con los test, pero una vez yo iba a conseguir un trabajo y la primera pregunta que viene es test, por favor dígame qué defectos considera usted que usted tiene. Y yo dije, exceso de responsabilidad. Me entrego demasiado a mi trabajo. No vivo sino para mis jefes. Esos son sus defectos. Contratado inmediatamente. Pero no era cierto. Yo eso no, les confieso que me gané el trabajo, pero no es tan cierto. Eso le pasa a uno con los test. Nadie va a decir cosas que no le convienen. Entonces, uno dice, si no hacen test, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, todo tiene que ser un diálogo. Eso sí, en eso estoy de acuerdo con los psicólogos, anotar cosa por cosa de toda su vida para hacer un análisis, descubrir qué tipo de ello tiene, después saber qué problemática hay para sacar, ahí sí, hacer terapias. ¿Eso está entendido? Bueno, hay personas que yo les he hablado un poquito de eso y me entienden un poquito más. Pero los de este lado nunca les he hablado de eso, entonces puede que haya más confusión. ¿Qué piensan? ¿Que sí o defienden el test y sí es correcto? No puedo decir que haya test que saquen algunas conclusiones. A uno siempre, a mí me parece raro, porque siempre le dicen a uno, por favor, sea sincero cuando conteste el test. Entonces, ya ahí nomás, ya perdimos el año. Ya. Porque a una mujer le dice cuántas veces tiene intimidad, entonces si digo 2, si digo 3, si digo 5, ay, no van a decir que yo soy muy fácil, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Y en su matrimonio cuántas veces lo hace, si yo digo que una vez hago quedar mal a mi marido, entonces más bien digo que una vez a la semana. Entonces uno dice, pues sí, porque uno es sincero, uno piensa una cosa para los demás y otra para uno. Entonces aquí no hay test. Puede que alguno se salve, pero hasta ahora no he visto ninguno que me diga, este test es verídico, dice a uno las cosas que son. La entrevista sí, pero guiada de forma adecuada. Alguien me preguntó que cómo se llamaba esta teoría. Yo digo, bueno, pues la conferencia se llama yo de Harold Martínez, pero la teoría no tiene nombre. Y yo les voy a decir a ver si les parece. Yo lo he dicho a veces y me han dicho,
Pues algunos que sí, otros que no, pero yo no sé, me gustaría que ustedes, a ver si esta teoría, ya que han oído algo, a ver si coincide y es buena o la cambiamos. Yoísmo. No me miraron ni mal ni bien. ¿Qué les parece la palabra yoísmo? ¿Funcionaría? Algunos me dicen que parece que fuera un término como muy egoísta, yo y todo yo, pero no se refiere a eso, sino se refiere a la teoría. ¿Lo dejamos como yoísmo por ahora? Sí, para otro término mejor, pues. Entonces, esto es la teoría, dejémosla aquí en la primera conferencia que hay en Bogotá, dejémosla que yoísmo. Yo iba a decir yoísmo, pero dije, no, digamos el nombre mío porque si yo digo eso como que enreda más, pero si alguien les pregunta, entonces ya saben por qué yoísmo. Yo les voy a, bueno, ustedes si quieren pueden comprar el libro, lo que pasa es que yo tengo la otra verdad de Dios aquí y el libro del yo que dice, mientras estuve acá, ayer me entregaron los libros y no sé si están tan satisfechos con la edición, pero un editor se comprometió a entregármelos y hasta ayer me lo entregó, ahí están los libros. Pueden leer y a mí me gustaría que hiciéramos de pronto otra conferencia después de que hayan leído el libro para que ya hablemos, no les diga esto qué es, sino también podamos hablar de qué les pareció y qué críticas hay, porque todo hay críticas. La idea es que siempre encontremos ese tipo, el tipo que uno tiene. Me imagino que ustedes están curiosos, ¿qué tipo psicológico tengo yo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo a nivel psicológico? Como los psicólogos no le dicen. Entonces, ustedes lo pueden descubrir leyéndolo. Hay un problema que algunos pueden negarlo, eso sí, pero la idea es que si el psicólogo lo quiere descubrir, no lo va a negociar con la persona, simplemente estas son sus características. Y no le va a decir, no, es que yo no soy así, o sí. No hay uno malo, por eso preguntaban que si había uno bueno o uno malo, todos son buenos, no hay buenos ni malos, sino que todos tienen, eso sí, ciertas debilidades. Pero ustedes podrían también ser sinceros y decir yo soy esto, cuando lo lean. Y eso que este es apenas un texto pequeño, resumido con relación a lo que ustedes van a ver, este libro tan pequeño y está cambiando la filosofía del mundo, la psicología, ya no es una cosa sino otra. Pero esto está resumido, dice lo que es, no hay palabras que sobren, pero sí se pueden ampliar algunos temas. Hay unos yo que están muy pequeños, otros un poquito más largos, son hoja y media, suficiente como para uno decir, aquí estoy yo. Ustedes me preguntarán qué diferencia hay entre el yo y la personalidad. ¿Qué se les ocurre? Entonces, ¿qué pasa con la personalidad? ¿Desaparece o funciona? ¿Les parece que en esa teoría sí existe la personalidad? ¿Qué sería entonces la personalidad en esta teoría del yo? Pues se los voy a decir. Sí existe. Entonces, el yo sería el directivo y el todo en uno sería la personalidad. Es como decir, yo quiero explicarlo y que esto quede claro. Cuando uno habla de Colombia, está hablando de la personalidad de una persona. Y cuando uno habla del yo, está hablando del presidente de un país. Entonces, el dirigente de uno es el yo, el dirigente de un país es el presidente, y el país es la personalidad y lo que es el país hoy en día. No sé si aquí hay un abogado, no me dijo que abogado, pero lo que es nación, toda la nación es el país con el nombre, con el himno nacional,
con el gobierno, todo ese sería la personalidad. Y el yo, en este caso, sería el dirigente. Yo creo que eso está claro. ¿Hay confusión? ¿Qué conflicto habría cuando el pueblo colombiano se rebota, y aquí en la Universidad Nacional lo hace muy seguido, contra el gobierno? ¿Qué sucede? Esa es la personalidad que está en contra del gobierno. O sea, el pueblo está en contra del gobierno. Cuando hay dictadura, entonces hay mano militar, entonces la gente no puede hacer nada. Pero también hay gobiernos blandos. Y eso le pasa a la psicología. El que tiene que decidir no lo hace. Entonces, ¿quién decide? Deciden las inteligencias por uno, las emociones. ¿Cuándo deciden las emociones por uno? Cuando uno dice, lo invito a beber, y uno dice, no, no bebo porque tengo trabajo que hacer, pero uno es débil, entonces el yo dice, no, tiene que ir a trabajar, sí, pero las ganas le pueden. Entonces, ¿qué está sucediendo en la psicología de uno ahí? Que las emociones están mandando. Entonces, ¿qué debe hacer? Reforzar al yo, al gobierno que tiene uno, para decir, no, usted tiene que decidir darle algo a las emociones, pero también a las responsabilidades. Si no hay algo neutro en uno, entonces, ¿quién es el que decide por uno? Si uno habla con un borracho, obviamente el yo está perdido. ¿Y quién está hablando? Las emociones. Está hablando todo menos el yo. Es como cuando uno entra a una empresa y lo atienden el celador y la secretaria y lo atienden a uno mal. Y uno dice, ¿pero dónde está el gerente? No, no está, no ha venido hoy, no existe. Entonces, eso existe en la psicología de uno. Hay veces que no existe uno como tal, el yo no existe. Entonces, esos son los conflictos. Hay millares y miles de ejemplos que pueden suceder en la psicología. Entonces, esa relación entre el yo y la personalidad es la que uno dice, pues está muy fuerte, como cuando hay un papá muy estricto, oiga, pero usted sí no deja a los muchachos salir ni en la esquina, entonces ya está demasiado, los tiene abogados. Entonces es cuando es muy fuerte. O también muy blando, ¿no? Pero si usted no se da ni cuenta de estar sus hijos, eso hacen lo que quieren aquí, eso es un muladar. Entonces uno dice, pero... Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Entonces falta dirección aquí. Entonces, eso es lo que sucede, que esa relación existe entre la personalidad y el yo. Cuando hay un desequilibrio, pues el psicólogo es el que le corresponde, okay, bueno, le damos más fuerza al yo o a la personalidad. ¿Me comprenden? Quiero preguntas suyas hasta ahí. ¿Lo sienten claro? Pues sí, claro. Pero creo que la personalidad, tal como usted lo está planteando, sería también el rol que cada uno desempeña. Porque digamos que el yo estaría bien determinado por una palabra llamada autenticidad, que lo hace a usted, Harold, y a los demás. Otra cosa es decir, su autenticidad es diferente a la personalidad. Sí, correcto. Sí, por favor. Es que lo que no tengo claro es qué relación entre el yo y la personalidad, o sea, qué es lo que manda en una persona, qué da más fuerza, o sea, cómo es la correlación entre el yo y la personalidad, o qué prima sobre ello. Usted hablaba sobre la crisis cuando existe una diferencia entre el yo y la personalidad. Sí, la crisis existe cuando es la misma que existe, por eso hago la comparación sociológica con el gobierno. Cuando, no sé si lo estoy repitiendo, por favor adelante. Sabemos que llovió y todo y está un poco, están retardadas, pero no hay problema. Ya vamos avanzados y un saludo de esperanza, ¿no? Creo que es la única psicóloga acá. Y estaba pidiendo ayuda, que me ayuden ciertos psicólogos, porque hay matemáticos, hay odontólogos, economistas, filósofos,
y de ingenieros mecánicos y estudiantes de negocios, en fin. Pero ya voy en la parte avanzada del tratamiento de lo que es realmente el yo, un poquito avanzado. Voy en la relación entre el yo y la personalidad, pero esto es la teoría. Hoy lo bautizamos. Le pusimos un nombre porque un día hablamos y hubo una pregunta, bueno, la teoría es muy bonita, pero ¿cómo se llama? Entonces yo digo, bueno, pues la teoría es mía, pero debe tener un nombre. Entonces yo le puse yoísmo. ¿Cómo siente eso? Y me gustaría que ese concepto como psicóloga, a ver cómo le parece. ¿Cómo le suena? Por lo menos si suena sonoro o no. No sé, porque pues dar una opinión sobre un nombre sin saber nada Sin saber, de lo que ¿no? han dicho es muy difícil. La cogí, pero no, mejor dicho, uno sentándose y de una vez le van haciendo una pregunta. Bueno, vámonos con Alberto. Yo creo que ella se va enterando un poco. Tenemos una discusión acá entre el yo y la personalidad. Entonces, en la teoría, el yo es el directivo y digamos que la personalidad es la sociedad. Para decirles un poquito, la teoría viene de una tendencia sociológica. Como está organizada la sociedad, está organizada la psicología humana. Entonces hay presidentes, hay ministros, hay todo lo que existe en un gobierno y en un país existe en la psicología humana. Entonces, pero ¿cuál sería el problema cuando hay un conflicto entre el yo y la personalidad? La personalidad es el todo y el yo es la parte directiva de uno. Entonces, ¿qué sucede? Hay gobiernos que son dictatoriales, como lo que les decía, el papá no deja salir a los muchachos, no los deja hacer nada, todo es un control muy estricto. Ahí está bien en determinados momentos, pero puede crear problemas de confianza en la familia. Lo contrario es si la familia hace lo que quiere y no hay una dirección. Entonces uno debe buscar un término medio. Eso pasa en la psicología humana. El yo es el directivo en la psicología y la personalidad es el todo, con inteligencias, con todo. Entonces, para contestarle a Alberto, la pregunta es que no sé si ya está respondido o lo replanteamos. Sí, como usted hablaba del punto crítico entre la personalidad y yo, ¿sí? Que es donde hace la diferencia. Pero entonces ahí uno dice, ¿qué es la que domina o qué es la parte prioritaria? ¿El yo o la personalidad? No es humana, es como... Ya entiendo, sí, ya entiendo la pregunta perfectamente. ¿Cuál es la prioridad? Lo que pasa es que son dos funciones diferentes, pero la prioridad es el yo. Por eso el libro se llama el yo. Es el que manda. Tiene diferentes funciones. Eso sí ya se los voy a decir, pero quiero que esto sí quede claro. En la parte directiva, cuando uno, me acuerdo que cuando iba a estudiar periodismo me dijeron, ¿usted es un líder? ¿Usted se considera líder? Yo dije, pues creo que lo soy, pero yo no lo voy a hacer si no se necesita. Si todo está avanzando bien, yo no, perfecto, pero mientras no. Entonces, eso es lo que tiene que suceder y esa decisión la toma el yo. Si el yo o un gobierno como tal es dictatorial, pero hay razones, está muy bien. Pero lo fundamental en uno es el yo. Es el que decide, voy a ser más fuerte. Cuando Alberto dice, mis hijos están muy desjuiciados, voy a ser más fuerte con ellos. De pronto después, no, esta semana los veo juiciosos, muchachos. Les doy unas saliditas con sus novias. Entonces uno dice, ok, ese es un yo que piensa, un yo que decide, un yo que sabe dónde está. Pero cuando es terco, entonces hay una dictadura que
pronto militar te dice, no, pero se están portando bien, la gente está cuidando, no me importa. Entonces uno dice, no, pues algo funciona mal. Entonces, eso el psicólogo lo que tiene que es evaluar la personalidad. Cuando uno dice, oiga, pero usted se encierra en su casa por una pena o porque le terminó la novia, trate de salir un poco. Entonces, usted tiene una dictadura en usted mismo. Eso lo tendría que evaluar un psicólogo haciendo un análisis de la vida de la persona. Para decir, aflojemos al yo, relájese un poco, o apriete, hágale una fuercita para que todo le funcione mejor, más voluntad, por ejemplo. No sé si vamos por la línea de la respuesta que ustedes necesitan. ¿Sí? Todavía lo está pensando. Es por ahí. Entonces, y es un juego que hay en uno, entre el que dirige y el que ejecuta. Porque todo es importante, de todas maneras. Cuando hay libertad es lindo, es bonito, pero se la merece uno. Cuando uno dice, no, perdí el año, estoy más mal que nada, no, me voy a poner a estudiar, a trabajar, entonces uno dice, eso está bien, pero tiene uno que decidirlo. Decir, ¿para dónde voy? O si estoy exagerando y estudiando demasiado y no tengo tiempo ni para mi relax, y eso también está mal. Entonces uno dice, bueno, tiene uno que ver. Eso puede causar problemas en la psicología y las personas a veces no se dan cuenta. Por eso es que existen los vicios, por eso es que existe tantos problemas, miles de problemas que existen en psicología, las neurosis, de todo. Entonces, obviamente nosotros no tratamos lo que ya es cerebral. Si ya una persona tiene, ya es usted neurólogo, pues ya es otra cosa. Ahí ya no podría decir es el yo, sino ya es porque, les voy a decir qué sucedería. Ahí el yo está recibiendo una información falsa. Entonces, si yo les digo algo que no es, pues estoy viendo algo que no es, entonces tú dices, no es. Entonces los sentidos me están dando al yo una visión desafortunada, irreal. Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber un comportamiento salido de tono, pero no porque el yo esté funcionando mal, sino porque está engañado, está recibiendo una información que no es. Entonces, es lo que llaman popularmente locura. Entonces, por favor, Alberto, me parece si está correcto. Entonces, la fuerza está en el yo, y él es el que decide, porque no es que sea constante, que uno diga, correcto, que uno diga, no, yo es así, una dictadura. No, a veces uno para, ese es el juego, como los pases o en fútbol, o como cuando uno está bailando un pasito para adelante, y dos para atrás, y tres para el lado, porque el movimiento no es constante. Por favor. Yo diría que en este caso el yo es el que define la personalidad. El yo define la personalidad. Hay factores genéticos, hay factores del medio ambiente que están influyendo de una u otra manera, factores sociales dentro de la persona, en la manera de ser, en la manera como se comporta, en la manera como guía su vida. Entonces, en este caso, el yo es como el que define la personalidad. ¿Sí? Porque no todo el mundo actúa de la misma manera ante diferentes circunstancias. Depende de muchas cosas, de la manera de ser de la persona, de cuestiones de su entorno y genéticas también. Entonces, diría que el yo es el que está definiendo la personalidad. Sí, es el que le da la fuerza realmente a la personalidad. Hay algo que anotar ahí, y es que la personalidad, como hace todo, también influye mucho la educación que uno tuvo, el ambiente en que uno se desarrolla, las creencias que uno tiene. El yo, sí, según la investigación, son tendencias que salen con uno. En el otro libro, yo les había dicho, esto es una cuestión más filosófica, en el otro libro les había dicho que es el texto sobre Dios, que hay un número que es importante en la humanidad y en la psicología también, que es el número 2, porque en la Biblia dice que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y uno es cuerpo, alma y espíritu. Pero acá ya no vamos a lo teológico, eso lo dejamos a un lado. Entonces es el número 2. Nosotros tenemos mente y cuerpo.
Entonces, para que ustedes entiendan la parte del dos. El yo sería la parte dura de uno, es como en un computador, hay una parte blanda y una parte dura. La parte blanda son los programas, lo que llaman software, y el computador como tal, la parte metálica, las tarjetas, es el hardware. Aquí, en la psicología, hay una parte dura que es el yo, y la personalidad sería la parte blanda. Entonces, ese juego es el que uno tiene que, bueno, en el caso del psicólogo, ver si está muy duro o está muy, la parte blanda se lleva a la dura, entonces la que debe ser dura no es dura y la que es blanda está muy blanda. Entonces, ese análisis es el que hay que hacer para ver cuál es el tratamiento. O le damos más fuerza al yo, o lo contrario, lo ablandamos un poco, y eso es lo que hay que hacer. Ya lo único que nos falta es entender los tipos de yo, pero hay que entender el yo bien, su oficio, qué hace con la persona y todo para poder entender los tipos. Una pregunta, Por favor. ¿y es posible cambiar ese yo? Bueno, realmente no, pero sí se puede mejorar. A través de la personalidad, o sea, el psicólogo lo que debe es impulsar la personalidad para que mejore el yo, pero no cambiarlo. Disculpe un momentito. Por favor. Lo que pasa es que digo yo que el yo lo mira uno como percibe, ¿sí? La realidad. Que de acuerdo al individuo, como percibe la realidad, se va comportando. Sí, porque es el que lo dirige a uno. Exacto. Es como si uno no, todos votamos por un presidente y él es el que dice hay que hacer esto, las obras que hay que sean estas, hay que tener relaciones con estos países, entonces uno dice, bueno, entonces para eso está. Entonces, eso es lo que le sucede a uno. Sí, pero ¿qué sucede si no tiene esa visión? De pronto el yo está equivocado, o como el presidente está equivocado, tiene una visión errónea, pues lo lleva a uno por allá a una guerra más rara que nada y se mete en unos conflictos. Entonces lo mismo le pasa a uno. Precisamente por una forma que uno percibe, al percibir, uno va a elegir. Y ahí se Exacto. viene la distinta personalidad, el comportamiento de la persona. La idea es que lo haga bien, y ahí es donde está el psicólogo que lo diga, lo está haciendo bien, o le reforzamos un poco para que tenga una mejor visión, para que tenga más fuerza, para que tenga voluntad, para que continúe por donde va o para que frene un poco, según. Por favor. Sí, señor. ¿Cómo sería el origen y la evolución de ese yo? Bueno, yo les decía que eso nace con uno. Eso sí es, y por eso son como yo les decía al principio que son como los signos psicológicos. El signo psicológico es, en este caso, el yo, algo que ustedes no habían escuchado, porque los signos zodiacales y la psicología tienen alguna relación, pero no, los signos zodiacales no son psicología. Estos signos son psicológicos. No los hemos empezado a tratar, pero apenas el concepto del yo, ¿qué hace? Realmente no sé si respondo a esa pregunta. Nacen con uno. La personalidad se va formando de acuerdo al ambiente en donde uno está. En cambio el yo es de uno. El directivo es de uno. No es como en Colombia que el presidente puede cambiar, el gobierno también cambia en uno y que lo dirige a uno es la parte dura de uno, es el hardware de uno. Pero él lo que hace es que se va alimentando a través de la formación de la personalidad. Entonces ese es el juego que hay. Porque claro, cuando uno nace no tiene información. Entonces al empezar a formarse uno, esa información hace que el yo se alimente, se tuerza o vaya por buen camino. Cuando uno ve a una persona que tiene conflictos y es variable, y uno dice, pero hoy se rió, mañana no se ríe, hoy está bravo, eso no dice que tiene un conflicto entre el yo y la personalidad. O sea, que cómo se ve en la personalidad, que es una persona variable, que tiene conflictos, que a veces se deprime, entonces ahí es donde el yo tiene que entrar a solucionar, y si no lo soluciona, entonces ahí es donde viene ese gran problema. No sé si te lo respondo. Ok, ¿alguien más iba a comentar? Pero sería que yo fuera totalmente sano y saludable, es decir, que fuera razonable. Y el otro concepto sería que también fuera irracional,
Y si es irracional, ¿cómo puede definir el concepto de yo, digamos, aproximándose un poco a la locura misma? Bueno, muy buena pregunta. Pues precisamente el yo, una de las características, o la más importante, es la neutralidad. Uno puede ser muy racional, pero también puede ser muy emotivo. Entonces, si uno está en la mitad y uno dice, ¿debo ser más racional o más emotivo? Había un escritor español que decía que hay razones del corazón, ¿cómo se llama? Que hay razones como decir, del sentimiento que los mismos sentimientos no lo entienden, ¿no? Que el mismo corazón no lo entiende. Entonces, por más de que uno diga, las razones son las razones y los sentimientos son sentimientos, también hay razones de lado y lado. Pero hay veces que uno debe ser más sentimental y uno a veces debe ser más racional. Entonces, ahí es donde yo tiene que tener esa delicadeza y esa precisión de decir, que me invoqué donde es. Si se equivoca, también puede decir no, para atrás y darle. O sea, tiene muchas facultades. Pero lo más importante es la neutralidad. Si no es neutral entre los sentimientos y las razones, entonces ahí es donde puede haber problemas. Hay personas que son muy moralistas y dicen, bueno, está bien, es moralista, no quiere, pero es pareja, si es pareja todo el tiempo es moralista, es una persona moralista. Pero si uno la ve bailando y tomando trago y de pronto borracha y de pronto al otro día toda moralista en eso, pero ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué pasa? El yo no está estable. Entonces no decide entre una cosa o la otra. Entonces uno dice, pero al fin qué. Esos son los desajustes de la personalidad. Culpa, el yo. Ahí sí toca echarle la culpa yo, toca reforzarlo, toca hacerle terapias o en fin. Hasta ahí está entendido. Ha habido muy buenas preguntas, realmente. Eso significa que se ha entendido el tema hasta ahí. Pero por un segundo, pongámonos en el caso de un yo irracional, es decir, un yo que no esté razonando, ni esté neutral, sino esté, uso un término psicológico, esté en una psicosis, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso no hay un concepto, no hay, de pronto está funcionando la parte emocional, la parte, digamos, hasta sentimental, puede ser, pero está totalmente equivocado, es decir, es un futurista ciego, por decir algo, ¿no? Exactamente. Yo quisiera decir algo. Sí, ¿cómo? Pues con respecto a lo que él dice también, pues yo tenía varios cuestionamientos desde el principio, pero quería escuchar lo más que pudiera de su teoría, qué podía entender ahí. Y pues creo que también me causa un poco, digamos, que usted compara, digamos, el manejo del yo con el manejo de la república, el manejo del Estado, presidente, gobierno, toda esa cosa. Y pues, pero usted desecha, digamos, el inconsciente. Y pues yo estoy de acuerdo en que el inconsciente hoy en día ha sido mal usado y ha perdido mucho de su valor como categoría intelectual y, hemos dicho, se usa por cualquier persona sin ningún tipo de análisis. ¿Sí? Pero de todas maneras, cuando usted quiere decir que el yo y que va a categorizar el yo, digamos, los tipos de yo distintos que hay para las personas, si la personalidad es lo que se exterioriza afuera, ¿verdad? Y el yo es lo que está dentro. Pero yo no puedo esperar, pues, digamos que le veo algo de relación con los planteamientos de la inteligencia emocional, que algunos han escuchado, que es a través de la conciencia intentar dominar uno de sus emociones. Pero de todas maneras me queda, digamos, la inquietud de que es cierto que uno a través de la conciencia, del conocimiento, puede llegar a manejar, digamos, a controlar un poco mejor lo que llaman los psicoanalistas, las pulsiones que hay ahí. Pero también me queda eso, digamos, ahí, o sea, hay ciertas cosas de las que yo no soy consciente. Digamos, así es que funciona la publicidad, por ejemplo, cuando en el televisor me aparece una marca de ropa con colores y una clase de cosas y una mujer así medio desnuda. Pues hay cosas que yo no entiendo de eso, pero que actúan sobre mí y me hacen ir a comprar algo. Hay ciertas cosas que de todas maneras no creo yo que el yo sea definitivo, o sea, que yo pueda manejar absolutamente todo.
funciona. Ok, vamos a ver si me funciona esto porque es una pregunta, wow, muy buena. Y ya es un poquito más avanzada, veníamos hasta ahora en este proceso, pero me hace entrar un poquito más en el tema. Obviamente que sí, él avanzó más, pero venía en este proceso apenas a entender hasta ahí. O sea, sí es el responsable, pero hay algunas deficiencias, claro. Ustedes saben que cuando uno al jefe se lo maneja, al papá se lo lleva a uno por los cachos muchas veces. Y uno dice, no, el viejo llega tarde y él ahí no es sino ofrecerle esto y él no mira los cuartos que están bien desordenados. Y entonces uno dice, pero preciso, llega él, no. Entonces uno se maneja al jefe. Y eso pasa, tienen toda la razón, eso pasa en uno. Lo mismo que pasa en la sociedad, le pasa a uno. El yo tiene muchas deficiencias. Y yo tengo un capítulo de eso. Yo ya también lo había pensado. Les voy a leer los capítulos como para que ustedes ya tengan idea. Hay una nota previa, hay una introducción, hay un capítulo que se llama el yo histórico, y en ese yo histórico se analiza el yo a través de toda la historia, el psicoanálisis del yo, porque el psicoanálisis hay que tratarlo de todas maneras con relación al yo que era. El yo en la psicología analítica, y ya el yo entra en escena, que es esta teoría. Hay otro capítulo que son las labores del yo. ¿Cuáles son esas labores? Pues solamente son los capítulos. El trabajo identificativo del yo, el oficio de decodificar, la orientación a decidir, el yo en la personalidad, la responsabilidad del yo en el cerebro y las carencias del yo. Ahí está el capítulo. ¿Qué carencias hay? Hay cosas que uno no se da cuenta. El director no se da cuenta. Y es donde pecamos. Pero así es. No es algo que me invente yo, pues es que existe y uno lo descubre en la sociedad, en la psicología. Si está en la sociedad, está en la psicología. Entonces, el trabajo identificativo del yo, o sea, que ¿quién lo identifica a uno? El yo. Entonces uno dice, yo tengo un nombre, mi nombre es Harold Martínez, y cuando dicen Harold, entonces yo volteo, entonces es el yo el que me dice, soy yo. El oficio de decodificar, este es un poquito más complejo, es la comunicación que hay. Tal vez usted me se refirió a la comunicación del yo. Decodificar es traducir. Ahí también hay un problema, porque la vida son códigos, y un idioma son códigos. Si yo estudio química, esos son códigos. Si yo estudio matemáticas, esos son códigos. Entonces, uno tiene que decodificar. Decodificar, o sea, es traducir. Para que el yo se dé cuenta qué es. El yo tiene que hacerlo y llevarlo. Y uno dice, recibí una comunicación y me están agrediendo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Responder. Pero de pronto, me están diciendo algo bonito. Entonces, si el yo tiene ese oficio. Pero, ¿qué sucede si no entiende? Hay veces uno resulta insultando a alguien y uno dice, no, si yo lo estaba saludando, no, en mi país se saluda así, yo pensé, a mí me pasó una vez una peruana, cuando llegué a Montreal, una peruana muy amable me dijo, no, se puede quedar acá. Al otro día me dijo, lo veo cansado, échese usted. Y yo, me está tratando, yo de todo sentido, yo serio con la señora, y después me dijo, échese toda la tarde tranquilo. Y yo, me está insultando, ¿qué crees? Si yo soy un vago. Y después yo le dije, perdón, me dice que me eche como perro. Y yo, no estoy yendo como perro, sí. A mi país decimos así. Y yo, es que para nosotros es recuéstese. Entonces recuéstese. Entonces ella dijo, ya, qué pena. Entonces yo dije, no. Un abrazo y ya todo quedó claro. Entonces, ¿qué pasa? Fue una decodificación mal. No sabía, lo interpreté mal. Entonces, eso es una falla. Cuando uno interpreta algo como un gesto mal, pues uno actúa mal. Entonces, una de las fallas del yo es esa. Pero si lo hace bien, si uno entiende bien, si uno, por ejemplo, se mete entre químicos, uno va a estar, no entiende nada, pues uno está callado, uno dice, pero usted es tan tímido que está. Una vez yo salía con alguien y me dijo, vamos a visitar a mis compañeros de colegio, llevamos. Yo, callado, ahí todos se acuerdan del gordo Pérez, no. Yo dije, no, y yo callado, no sé cuál oro. ¿Se acuerda de la profesora? Entonces,
mudo y todos tan tímidos, Señor. No soy tan tímido, sino que pues, no entiendo nada. No entiendo los códigos que me dicen, no, estoy out. Entonces, ese oficio de codificar en la psicología humana pues es muy importante. Eso lo hace sentir a uno menos, lo hace sentir a uno más, lo hace sentir que sí está o que no está, que la relación va bien o que no va bien. Hay otra que se llama la orientación a decidir. Cuando uno decide, imagínate lo que es decidir, cuando uno dice voy por acá o voy por allá, escoger una carrera, por ejemplo. Decir si uno sale con una persona o no, si uno tiene si se va para un país o no. Pues es muy importante en la vida de uno. Entonces aquí lo explica qué sucede con la orientación a decidir. El yo en la personalidad es lo que tratamos un poquito, hasta dónde vamos, por un lado. El yo en el cerebro, pues es también ubicarlo en el cerebro, ¿dónde se queda? Pero pues no se lo voy a decir para presionarlo un poquito que lo compre. Pero el yo está en el cerebro, todo lo que existe tiene que estar en algún lado, o está aquí, pero tiene que tener un lugar. Y el último capítulo se lo dedico en esta parte, el último tema es las carencias del yo. Pero también hay inteligencias, y va relacionado con una pregunta que me hacían ahorita cuando salimos. Nosotros tenemos varias inteligencias, y bueno, de acuerdo a esta teoría, porque si ustedes lo buscan en otra parte, pues van a ver unas cosas diferentes, no coincide. Tiene que ser esto según cómo está estructurado. Una inteligencia es la espontánea, la inteligencia espontánea. Se los voy a decir así por encima. ¿Cuál es la inteligencia que uno tiene espontánea? Aquí yo no estoy hablando del yo como tal, porque me dice, ¿cómo así? No, es lo que utiliza el yo, como decir, el presidente tiene un ministro que le investiga y le dice, esto es por acá, entonces eso le sirve al presidente, porque él no puede decidir sin inteligencias. Si no hay inteligencias, gente que le investigue, sin secretarios, sin institutos que le lleven información, entonces ¿cómo va a operar? Y lo mismo pasa en la psicología humana. El yo tiene que recibir información en el cerebro del estado de salud de uno, cómo es un estado, un dolor de cabeza, todos los símbolos y todas como llaman en economía, todas las estadísticas y todas las se me olvida en economía, aquí en economista, no, en este momento, como llama todos la información económica que uno ve en televisión, todas las indicadores. Los indicadores le sirven, entonces uno dice, por ejemplo, ¿cómo hacen yo para saber si va a llover? Entonces, mira, y las nubes están negras, entonces, sí, ya hay una experiencia, hay una memoria que le dice, va a llover un ratico, entonces uno dice, voy a sacar la sombrilla, pero sin eso, sin ese análisis, yo quedaría perdido, ¿cómo hace? Entonces, hay varias inteligencias, de todas formas están divididas. Voy a hablarles primero de la inteligencia coordinada, que aquí está primero la espontánea. La coordinada es la que el mismo yo coordina, es la inteligencia que uno hace cuando va a hacer un análisis y es una conclusión directamente del yo, en donde él ejecuta y domina y maneja. Entonces él toma apuntes de todo lo que ve y concluye. Esa es la más sencilla y la que tenemos constantemente. Pero hay una inteligencia que es espontánea y tiene personalidad propia. Esta sí es más complicada. Esta es una inteligencia que la tenemos y que uno no sabe por qué existen las cosas. A veces uno descubre que uno es bueno para algo y uno no sabía. Por decir, yo soy bueno para el atletismo y yo no lo sabía. Entonces, es una inteligencia que va con uno, son los dones que tiene uno, digámoslo así. Pero el yo no está enterado, dicen, ¿y por qué uno no está enterado si uno es bueno para algo? Si uno es bueno para algo, uno debería saberlo. Uno no dice, yo soy bueno para matemáticas. Pero tiene uno que descubrirlo. Entonces, esa es la inteligencia espontánea. Pero hay otra que es refleja.
La inteligencia refleja es imposible que el yo no tenga, sea tan rápido como para saber qué sucede cuando es con velocidad. Entonces los reflejos le sirven a uno para actuar sin el yo. Y esto es importante. Cuando le vienen a pegar a uno, lo vienen a atracar, uno se defiende y después uno es consciente de lo que le pasó. ¡Ay! Y uno dice, es una inteligencia que actúa antes de que el yo tenga la información. Entonces uno la usa sin uno saber. Lo chuzan a uno aquí, uno hace así, y si no lo hace, mientras el yo, ay, me está comiendo la piel, ay, voy a quitar eso, no, lo hace antes de que el yo se dé cuenta. Entonces, esa es lo que se llama, muy a grosso modo, la inteligencia refleja. Y hay una inteligencia memorífica. Y esa inteligencia también esta es una inteligencia que tiene una personalidad propia también. Ahí sí va ligado a la pregunta que me hacían, que ¿qué sucede si uno... ¿tú me puedes repetir la pregunta que me hiciste de afuera? Va, pero no te acuerdo. Sí. ¿Cuál? Bueno, me hiciste varias preguntas. Bueno, es que el yo siempre anda despistado con lo que tiene que hacer. Entonces tú me dices, sí, hay 2 carreras o algo así, ¿cómo es que tiene que... ¿Qué puede hacer el yo? O sea, si una persona, digamos, padece de un trastorno, Ok. entonces, ¿ese yo está desequilibrado o está bien, pero lo que está mal es la personalidad como tal? Bueno, es que... Tú decías que no. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que estamos en un tema más como psiquiátrico y un poquito como pero digamos una persona que padece de ansiedad, eso yo no lo veo como un trastorno de psiquiatría ni nada, Okay. sino, o una persona que padece también de pánico escénico, qué sé yo. No, pues eso es algo que pues no requiere como tal, bueno, ya de pronto casos avanzados desde un psiquiatra, pero en realidad casos normales no. Bueno. Entonces ahí lo que yo, o sea, mi pregunta va a si ese yo siempre va a estar desequilibrado, o está bien, pero la personalidad es lo que está tambaleando. Sí. Bueno, se refiere a este tipo de memoria. Porque como tú hacías al principio una diferenciación entre la personalidad y entre el yo. Entonces sí. a eso va mi pregunta. Sí, correcto. Lo que sucede acá es que, por ejemplo, el psicoanálisis tiene la idea de que si a usted le pasa algo ahora, no es bueno para algo, entonces ¿será que le pasó algo en su infancia? ¿Lo golpeaban? Entonces usted por eso hoy no puede. Eso aquí no funciona tanto. Lo que para nosotros existe es que esta memoria, como tiene personalidad también propia, es lo que le sucede a uno en la memoria, que uno tiene, aquí también adicionalmente hay 2 tipos de memoria. Hay una memoria que es cuando uno estudia algo, se lo aprende y ya, ¿ves? Pero hay una memoria que tiene su personalidad y ella se acuerda de lo que quiere y fuera de eso es tan descarada que uno no quiere acordarse de algo y se lo pone en la mente y uno dice, pero ¿qué hago? Quiero olvidar a una persona, no puedo, y uno dice, pero ¿qué hago? Quiero, o sea, el yo quiere y la memoria no puede, ¿ves? Sí, es lo que podría decir una obsesión. Y uno dice, pero es que yo no quiero. A veces le dicen a uno, claro, a usted le gusta estar con esta persona, porque claro, a usted le gusta que lo maltraten, claro. Entonces uno dice, pues no me gusta que me maltrate, pero ¿verdad por qué yo sirvo a esta persona? O puede ser novia, puede ser amigo, pues no me conviene. Entonces uno dice, ¿por qué? Entonces, sí, por favor. En esta inteligencia de memoria, ¿sería casi la inteligencia emocional de la psicología? Sí, sería emocional, porque como es memorífica, es emotiva. Y entonces todo lo que es emotivo, que una cosa es que uno que se quiera aprender algo, y otra cosa es que esa entre y se quede ahí. A veces uno se acostumbra a una persona, puede que le haga daño, pero uno se acostumbra a ella, y entonces ya después no se puede uno despegar. Puede que suceda eso. Si sucede eso, eso por ejemplo, eso va en la psiquis, cuando uno dice, vi una estrellada y no me puedo quitar eso de la mente.
o una violación o algo así. Entonces, claro, la memoria es lo que realmente la culpable de todo es esta memoria. Entonces, en la definición del yo, la única inteligencia que en realidad importa es la emocional. No, pues digamos que todas son del yo, pero una que es directa, que es la que les acabo de decir, que es la que es coordinada, cuando él la coordina. Cuando uno coordina las cosas y uno dice, quiero aprenderme esto, quiero hacer esto. Pero cuando no, entonces es como las mismas circunstancias, digámoslo así, uno no puede dominar las circunstancias. Algunos, los que van por teología, dicen, pues échese una rezada, pero ¿qué puede pasar? Uno quiere y no puede. Entonces, para estos términos psicológicos, de acuerdo a esa teoría, sería que esta memoria lo tiene atormentado a uno. Eso pasa en una violación, eso pasa en algo desagradable y uno, ¿qué hago si quiero olvidar eso? Y no puedo. Entonces, esa es una falla del yo también. Bueno, yo no entendía lo que me dijiste ahorita, es que tú difieres de lo que dicen los psicoanalistas tradicionales, que uno es y se define como persona también por hechos del pasado. Entonces es que tu teoría discrepa totalmente, pero a mí no me queda claro. Bueno, hay una diferencia. Lo que pasa es que aquí sucede con esta memoria. Entonces, vamos a volver al caso de Ingrid Betancourt, por ejemplo. Ella no es la misma después del secuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta memoria que le está pasando, que la encauzó a un solo momento de su vida, que fueron 6 años de secuestro, no sé si 8, pero su vida no sale de ahí. El yo quiere y no puede, porque esa memoria atrapó al yo, o sea que en realidad es la personalidad, pero ¿qué parte de la personalidad? La memoria inteligente, que vino y no la deja salir. Si ella fuera un psicólogo yoísta, por ejemplo, entonces le diría, usted está encauzada ahí, usted tiene que salirse. Tal vez en el caso de la mamá y ella viven 8 años y ellos no hablan de otra cosa. Y empiezan las personas a veces a tener fundaciones de eso. Ella se le olvidó la niñez, se encauzó en un solo momento de su vida. Pero igual termina siendo una experiencia pasada. Claro, porque de la memoria. Pero ¿por qué esa memoria tiene que unificarle la vida a las personas? Ahí es donde hay que despegarlas. Porque esta memoria tiene personalidad propia. Y el yo no se da cuenta que está dando círculos viciosos sobre un solo caso. Ella, si usted le pregunta, no habla de otra cosa, habla del secuestro. Hay personas, una violación, habla todo el día de la violación. Entonces uno dice, pero bueno, lo afectó todo, pero tiene que salirse de ahí, tiene que despegar la memoria del yo, y el yo tiene que inteligentemente saber que la vida no es solamente eso. O sea que más o menos en la teoría yoísta que tú tienes es que el yo es el encargado de buscar el equilibrio entre los diferentes aspectos de tu personalidad. Exactamente. El equilibrio. Si no hay equilibrio, equilibra todo. Si no hay un equilibrio, no hay. Entonces hay un desbalance. Sí. Y al haber desbalance, la personalidad está afectada. Entonces el psicólogo, que debe hacer, de acuerdo a la teoría yoísta, que descubra eso, despegue al yo, le quite eso, esa memoria, pues, o sea, a través de terapias, y vea otros aspectos de la vida, que es muy amplia. Entonces ahí te lo respondo. El psiquiatra, en el psicoanálisis es diferente. El psicoanalista, él simplemente piensa que la persona no puede actuar por eso, entonces se va al inconsciente y trata de desatornillar eso allá, pero sin saber que es un problema simplemente de memoria y simplemente de ayudar. Puede que coincidan algunos en el mismo aspecto, pero ¿por qué le decimos inconsciente? ¿Por qué no memoria? ¿Por qué no nos damos cuenta que es una memoria que tiene inteligencia propia, que tiene voluntad? Es una memoria inteligente. Entonces, por eso es que es difícil la vida, y por eso es que uno no olvida a las personas, por eso es que uno tiene traumas, por eso es que uno tiene problemas de complejos, digamos así, ¿no? Es por eso, porque esta memoria, como dicen vulgarmente, se la montó al yo. Bueno, en este aspecto, digamos, de que tu teoría es enfocada hacia el yo,
Pero ¿qué pasa, digamos, con el entorno, con los demás, con factores sociales, factores de tu entorno laboral? ¿Qué pasa con eso en tu teoría? Digamos, fuera de que tú tratas a la persona, yo, y tú sacas todo eso, ¿qué pasa en tu teoría con ese entorno y con esa vida laboral, social, familiar que tú tienes? Bueno, realmente la personalidad tiene ese trabajo, ¿no? De vivir en sociedad, de recibirle en la sociedad toda la estructura para formar, pues, bueno, una personalidad, y la historia de una persona pues es todo lo que tiene uno en su memoria, y ya con todo esto que les dije, con todas esas inteligencias, con todo eso es lo que es uno, con personalidad y todo. Pero yo voy a responder más la pregunta ya cuando pasemos a los tipos de yo. Los tipos de yo ya se refieren a las relaciones con los demás. Entonces, vamos por ahí. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a ese tema? Bueno, esta entonces es la inteligencia memorífica, la que más atormenta, y para concluirla, algunos la tienen muy buena, no necesitan estudiar para entrar a un examen, simplemente asisten y entran y no estudian, y ya resuelven todo, pero no todos tenemos la capacidad de hacerlo. Hay unos que tienen más la otro tipo de memoria, tienen que estudiar, meterse todo, y si no lo hacen no se acuerdan de las cosas. Y muchas veces uno está en un examen y se le pasan otras cosas por la mente, menos lo que uno quiere acordarse. Es una guerra de memorias que tiene uno, y ese yo todo confundido, no sabe qué hacer. Entonces le pasan por faldas, le pasan problemas de todo, y entonces, no, yo quiero concentrarme en esto. Entonces, es eso lo que realmente estaría sucediendo. Hay otro capítulo que son los estados del yo, que se refiere a los ciclos, porque todo tiene ciclos. El ciclo del yo, que es cuando uno está dormido y cuando uno está despierto. Como las plantas, duermen, es lo contrario, las plantas es lo contrario a uno. Pero uno duerme de noche, bueno, algunos no, pero uno tiene un periodo de sueño. Entonces, ¿qué pasa con el yo cuando uno duerme? Entonces él hace esto, él se voltea y deja que las inteligencias sean las que le hagan como el castillo de la vida. Entonces, por eso es ilógico. No tienen una lógica yoística. Entonces uno después, cuando se acuerda, ¿por qué? Hay una fantasía. ¿Por qué? Ellos están sin el control del yo. Es como cuando se va el papá y entonces todo el mundo hace lo que quiere y se inventa unas cosas lo más de creativas. Eso es lo que sucede. Entonces, normalmente dicen que es lo que le pasó algún día anterior, entonces hace un recorrido de la memoria, y como el yo no tiene control de eso, porque él está en ese momento descansando, entonces, pues después cuando se acuerda no va a entender por qué esa situación, si era el control de él el día anterior. Entonces, es algo ilógico. Entonces son el estado pasivo y el estado activo, simplemente hay una rotación. Como el respirar, son dos sístoles, el corazón también sístole y diástole, y uno también aspira, y lo mismo, la respiración, todos son dos golpes. Este también son dos golpes, porque tiene que descansar, yo tengo que descansar. Entonces, pero él descansa volviéndose pasivo. ¿Eso está claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces entramos a los tipos del yo. Ahí sí, al decir los tipos del yo, entonces vamos directamente a la parte, si ya está entendida hasta ahí, es por qué todos los directivos son diferentes. Como los directivos de la Selección Colombia, los presidentes, los alcaldes, todos tienen una escuela diferente. Entonces se los voy a leer primero así. El primero es el elogiador, el segundo es el ícono, el tercero es el emotivo, el cuarto es el activo bajo, el quinto es el anticipado, el sexto es el comprador, el séptimo es el destinado, el octavo es el unificador, el noveno es el protector, el décimo es el contaminado, el once es el mágico, el 12 es el asociado, el 13 es el extrapolar,
y el 14 es el elogiador. Todos los que estamos aquí pertenecen a alguno de ellos. Es muy difícil ya poder decir que leerlos todos porque es un proceso largo, pero les puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es un yo asociado? El yo asociado es una persona que busca depender, busca ser guiado, puede ser hombre o puede ser mujer. Y un ejemplo acá, no voy a decir quién, me decía, mi novio depende mucho de mí, ¿yo qué hago? Entonces hice un análisis rápidamente, puede ser asociado. ¿Y qué pasa? La sociedad posiblemente va a decir, no, pero él es hombre, él debe guiar, pero en este caso no tiene por qué ser el que por el machismo del hombre es el que dirige, no, porque no puede ser la mujer. Yo vi un caso de esos en que la mujer trabajaba y él se quedaba cuidando a los niños y funcionaba, entonces la familia hacía crítica. Si viene un psicólogo tradicional, entonces va a tratar de, como yo les decía al principio, lo tratan a uno igual, entonces todos los hombres tienen que hacer lo mismo, las mujeres tienen que hacer lo mismo. Lo mismo, la mujer feminista dice que la mujer tiene que trabajar, no todas. Entonces, a algunas les gusta el hogar y quiere seguir a su hombre. Entonces, eso no va a cambiar, por más de que el psicólogo se ponga en la gran tarea de tratar de que eso cambie, eso no va a cambiar. ¿Qué puede pasar? Que muchas personas se acomplejan y entonces dicen, sí, entonces empiezo. Yo tenía una amiga allá en Montreal y me decía, todo el tiempo que yo hablaba con ella, estoy buscando trabajo, yo, pero ¿por qué me dice todo el tiempo que está buscando trabajo? Está escondiendo en que ella es asociada, quiere depender, pero le da pena no buscar trabajo. Entonces, aquí se trata de sinceridad. Si usted tiene este yo, ya no se te acompleje nada, porque eso no tiene nada que una mujer quiera depender de un hombre y no tiene que irse a trabajar con él. No tiene por qué. Entonces, eso se descubre y ahí es donde uno ve los conflictos. Entonces dice, si su novio es así, pues lo único que hay que decirle es o aceptarlo o terminarle, una de las dos. Pero si quiere reventarse unos años más, pues hágale, pero eso va a ser imposible. Entonces, como se descubrió esto, entonces es mejor uno saber y aceptar qué es, para después uno empezar ahí sí la parte de la relación con los demás. Entonces, ¿qué busco? Busco esto porque soy esto. Entonces, si la personalidad trata de enmascararlo a uno va a estar sufriendo, escondido uno en su intimidad, diciendo no puedo hacer esto, pero me toca hacerlo. Entonces, eso le puede traer conflictos en su personalidad, puede traerle complejos, traumas, en fin. Entonces, lo único que les digo es que pues hay que estudiarlo, no sé qué se sientan ustedes que son, si son asociados o no, hay 14, ya habría que analizarlos y ubicarse cuál es el que le pertenecería. Obviamente que esto es hecho un poquito más para el psicólogo es el que se lo tiene que descubrir las personas, pero en este caso pues somos nosotros los que tenemos que verlo, a ver si coincide y con mucha sinceridad saber si es, y si no, pues vivir engañado, ¿no? No sé si hay preguntas al respecto mientras me tomo esto. Pues ahí como al principio usted decía que criticaba, digamos, ese afán de la psicología o del psicoanálisis, de categorizar las cosas, digamos, de encajarlas, de encasillarlas en ciertas cosas que tal vez no sean. Y pues ponía el ejemplo de lo astral y del zodiaco y de eso que a veces le sale a uno, a veces sí, pero no siempre es lo que está bien. Y pues me parece que lo que usted hace ahí en los 14 yos, pues es un poco como lo mismo, como simplificar también innecesariamente, porque me parece muy bien que intenten mirar las cosas como no en los límites de la psicología, porque a veces eso es como un límite de lo que uno tiene ahí de las categorías de pensamiento y eso, sino mirarlo como desde afuera, como dice usted. Pero me parece que simplificar en eso, porque yo veo que cuando una asociada, por ejemplo una mujer,
si ese asociamiento tal vez no fue provocado por el tipo de relaciones sociales, que en la casa el papá era muy dominante y que después se consiguió un esposo que era igual machista y que la obligaba a ser así asociada. Eso se puede cambiar. O sea, si esa mujer decide, se da cuenta, tiene conciencia de eso, se emancipa, como dice la teoría, digamos, psicoanalítica, ¿sí? Entonces puede ser ya no asociado, sino otra cosa. Bueno, pues esta es una teoría. Lo que usted defiende, pues es el psicoanálisis, en donde, mire que es la tendencia, todas las mujeres tienen que ser, si no, no son buenas. Si no son independientes, no son buenas. Y entonces eso uno no puede tratar así a la gente. Ahora, está bien que no sea así por un problema, ok. Puede que ella quiera liberarse. Entonces, por eso tuvimos la etapa de la mujer que se liberó en los años 60, en donde pues, no podían votar, entonces ahora sí lo pueden hacer. Ahora, si tiene un yugo y no la deja, ahí sí, bueno, eso sería otra cosa. Pero esto no me lo inventé yo lo descubrí en las personas. Y yo le he preguntado a las personas, ¿usted se considera así? Me dice, sí. ¿Usted quiere tener, por ejemplo, qué sucede si una mujer quiere tener su marido y que él sea el que dirija el hogar o el que salga a trabajar y ella se queda en casa y ella lo sigue? Si él dice, nos vamos para Estados Unidos, nos vamos para Estados Unidos, ella va detrás de él. ¿Eso tiene algún problema? ¿No es una buena mujer? Yo pienso que es una tipología simplemente, teniendo en cuenta que no lo haga obligada, obviamente. Sí, sí hay un yugo, ahí estoy de acuerdo. Pero son 14 que no me los inventé, yo los veo en la gente. Entonces, este es apenas un caso, pero eso es lo que sucede, que uno trata de decir, usted tiene que ser independiente. Y he hablado con personas que me dicen, ¿qué hago si yo no quiero ser independiente? Yo quiero tener un hombre que me guíe. Y me lo han dicho hombres. Me dicen, ay, prefiero que sea mi mujer. Pero claro, es que si él lo dice suena más harto que nada. Entonces uno se lo tapa y trata de que sí, pero no. Entonces, ¿qué tiene que un hombre se quede en la casa y la mujer salga a trabajar? Cuando la mujer lo hace y se queda en casa, entonces a veces dice que el trabajo de la casa también tiene un valor. Tiene toda la razón. Pero ¿por qué si lo hace el hombre no tiene valor? Ahí sí no tiene valor. Entonces uno dice, todo tiene valor. Todo tiene un valor, pero es que tenemos que no imponérselo a la gente, encontrarlo en las personas. El psicólogo siempre va, normalmente, la mayoría, pues van a decir, no, sálguese de ahí, sí, pero sí, yo quiero estar acá. ¿Me comprendes? Ahora, si no quiere estar de verdad, pues sí, pero si quiere. Entonces uno le da más valor a la mujer independiente, a la mujer que trabaja, que es madre y trabaja, pues sí, tiene un valor, pero las otras tres no. Eso es una cuestión ya que habría que analizar, porque esta no es una teoría de psicología, sino es simplemente como un concepto del ser humano. Y si nosotros hacemos eso, no estamos fustigando a las personas, porque la idea no es imponerles un sistema que a uno le parezca mejor, sino rescatarles de él, impulsarlas. Quisiera que alguien dijera algo al respecto, o no sé qué piensa usted de eso. Pero yo tengo una pregunta, entonces depende de esos estados o de los tipos que tú dices del yo, uno dependiendo también del estado en el momento del tiempo en el que uno se encuentra, o sea, ya sea joven, adolescente, viejo, bueno, digamos en esos estados, pues uno también debe tener diferentes tipos de yo, o sea, uno sí puede estar cambiando de diferentes tipos de yo y no siempre va a ser en uno solo, ¿no? Porque pues cuando tú eres una persona digamos que cuando tienes adolescencia pues no vas a pertenecer a ese yo que estás hablando de dependencia o lo que sea, sino vas a probablemente a pertenecer a otro, pero siempre vas a tener un tipo de yo, no puedes estar en algún momento de tu vida digamos sin un tipo de yo, ¿verdad? Bueno, lo que tú dices es que el yo varía, que en la juventud es uno, de pronto después es otro, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí, o sea que uno podría pasar de estados de yo, como lo dices, además en las etapas de la vida también, o en momentos también circunstanciales que tenga la vida. O sea, yo puedo en ese momento querer ser independiente, pero
pero cuando tenga 50 años quiero ser independiente, o sea, o al revés, o lo que sea, ¿sí me entiendes? Entonces uno podría pasar de un estado a otro, en su misma vida y en su mismo yo y en su mismo pensamiento, digámoslo así, pero también podemos, pues como el pensamiento y la inteligencia de la que hablabas a veces, que ni siquiera, que digamos relacionándolo a la inteligencia, pues se manda sola, entonces pues la inteligencia también podría salir y decir, no, yo en este momento lo que quiero hacer es esto, y por este camino se va a ir, y hasta que le pase de pronto algo va a cambiar. Ok, no sería que el tipo de yo cambia, sino que como uno, yo lo decía al principio, lo más difícil para uno es conocerse, y como uno no se conoce, uno intenta cosas. Entonces uno empieza una carrera, después o quiere ser uno independiente, después no, quiere casarse, se separa, o si no, uno si uno se conociera, no, pues ya hace las cosas que tiene que hacer, pero como uno no se conoce, entonces uno intenta cosas. Lo que decíamos antes es que el yo no está enterado de muchas cosas de uno, por las inteligencias, porque uno no sabe qué capacidades tiene, de pronto lo educan de una manera, entonces uno cree que es por ahí, después se da cuenta, uy, yo soy buenísimo en esto otro, entonces cambia. Entonces uno cree que está cambiando el yo, y no es que está cambiando el yo, sino que está intentando cosas. De pronto después uno dice, y mire que hay un escritor en la historia de Colombia, no me acuerdo en este momento el nombre, que descubrió que era escritor y que era muy bueno, y está en la historia de la literatura colombiana, a los 70 años. El día que cumplió 70 años, empezó, hoy estoy cumpliendo 70 años, empezó a escribir cosas, arrancó a escribir y fue un buen escritor. Entonces uno dice, ¿cuándo es que uno se define? A lo mejor nunca, porque uno intenta cosas, pero esto que yo les digo es la tendencia que uno tiene, que uno no conoce o no tiene por qué conocerla, pero tiene que descubrirla, que es constante toda la vida. Esa es la que hay que descubrirlo, porque uno se despista mucho porque la gente hace, también lo que les decía, mi amiga me decía todo el tiempo que quería trabajar, entonces yo decía, sí, es una excelente trabajadora, eres lo que quieres trabajar. No quiere trabajar, pero le da pena decir, por ejemplo, yo soy asociada, yo quiero casarme y tener un marido, eso da pena. Sí, yo siento, entonces, como da pena, porque la sociedad es así, igualitaria, entonces uno dice, no, pues más bien intento y digo que es que no he conseguido y eso, entonces quedo como mejor. Entonces uno balancea. Estoy diciendo de un solo tipo de yo, pero están los otros. Una cosa que yo he notado es que tú partes todo casi, digamos, rebatiendo, mejorando, cambiando la teoría del psicoanálisis. Sí. Pero hay algún contraste entre tu teoría y las teorías que son también muy interesantes en psicología, como son las conductuales, como las positivistas, la razón prima sobre las cosas, que son teorías muy interesantes que están ahorita cambiando casi que la concepción de la psicología en el mundo. ¿Sí? Entonces, tú contrastas tu teoría con algo de todo eso que se está dando en este momento, que es supremamente interesante. Pues las otras teorías no tienen problemas, yo lo digo es en el concepto. Pero, por ejemplo, el conductivismo y todo eso se puede ya utilizar más que todo en la terapia. Cuando uno hace una terapia, ya uno dice, se necesita aquí conductivismo, aquí se necesita otra, porque para eso están todas, ¿no? Lo que está acá es como el concepto básico de dónde viene todo para corrigiendo ciertos vicios que traemos de atrás, pero las escuelas pues nos sirven para las terapias, no todas sirven para lo mismo. Los conductivistas piensan que todo, pero no, ellos sirven en gran parte, pero no para todo. Entonces, esto realmente, yo no les estoy hablando de una terapia, yo les estoy hablando de una teoría para después hacer terapias. Ahí sí no lo discuto, hay gente que no funciona sino con manejo de conducta, entonces hay que hacerlo. Pero me refiero más es a descubrirles yo para que el psicólogo no solamente llegue y ya de una vez manejo de conducta, sino que analicemos, de pronto no es por ahí, de pronto simplemente es corregir algunas cosas muy pequeñas y no hacerle manejo de conducta, entonces hay que analizar antes de hacer terapias, ¿no? Lo que pasa es que de todas maneras, pues tú sabes que el conductismo no es una terapia, es una teoría también. Sí, claro.
Pero- la racionalización de las cosas también es una teoría. El positivismo es otra teoría. Entonces, ellos se enfocan de diferente manera al individuo. ¿Tú tomas algo de esas teorías o tomaste algo de esas teorías para fabricar la tuya o no? Realmente no, porque lo mío va por otro lado. Yo las tomé para aprender, pero no quiero caer en eso, de tratar de ponerle uno moral a las personas, sino es lo contrario. Primero, ir allá, ver qué hay, respetar eso y ayudárselo a formar. No imponerle esa moral, decirle usted tiene que ir por acá, sin antes ver qué hay ahí. Es por ahí. Pero no, yo tomo, el resto lo tomo pues como terapia, no en lo que sí divertimos mucho es en la parte de la teoría, en eso sí. Pero en las terapias ahí nos encontramos todos y vamos a hacer esto. Y si compartimos gratamente, pero la parte teórica, de la estructura, no. Es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Y solamente un concepto sobre expliqué un poquito más sobre solamente sobre uno, que es un poquito polémico, que es el asociado. Y mucho más cuando es un hombre asociado. Eso es duro y hay que ayudar porque si él es así, no es porque yo me lo invente. Él es así. Si es así, ¿qué tiene de malo? No tiene ningún problema. Hay hombres muy buenos en cocina y en el hogar, mejor que mujeres. Entonces, ¿por qué los vamos a hacer sentir mal y sacarlos de ahí? Si es así, si usted está contento, si yo no estoy, ok, entonces, ¿por qué no toca tratar de cambiarlos? Eso es lo que yo les decía al principio. La psicología, y por eso peleo con los demás, es que no hay que tratar a las personas con una sola visión, sino primero, porque es muy fuerte que uno diga, usted tiene que hacer eso, no, primero allá y después acá. Es eso. Me interesaría saber cómo fue el proceso investigativo para hacer esa clasificación. Sí, muy buena pregunta. Ha sido al revés, porque normalmente la ciencia arranca haciendo experimentos y saca una conclusión. En este caso fue sacando esta conclusión y después yendo al campo. Entonces, ya los tipos de yo salieron a través de la experiencia con la gente. Vamos a ver qué esencia tiene esta persona, entonces uno anota. Entonces, digamos que la parte del yo, quitando la educación y todo eso, es esta. Entonces, hasta que unifica, lo unifiqué en estos 14, pero decía, tal persona, muchos de ustedes yo los he analizado, gente que conozco, y digo yo no le digo a la persona, pero yo digo, ya conozco la vida de esa persona, entonces yo anoto, ha sido esto, ha buscado esto, entonces sale, es este tipo de característica. Pero si yo le pregunto, me va a decir no. Por ejemplo, hay otro tipo de yo, y sigo respondiendo la pregunta, que es el protector, por ejemplo, pero hay dos tipos de protector. Hay uno que es destructivo y otro que es constructivo, pero los dos son protectores. Entonces, normalmente los que son destructivos dicen que no tienen la culpa, que yo no sé, pero yo les demuestro que son destructores. Entonces, cuando ellos, muchos sí me han dicho, sí, tienes razón, pero ¿qué hago para salir de ahí? Entonces, ahí es donde hay una terapia, porque se quejan de la familia, pero la están destruyendo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que puntualizar, aceptarlo para empezar a trabajar, porque muchas veces nosotros mismos somos los que tenemos la culpa de las fallas que existen en la familia. Pero terminando de contestar, fue así. Saqué la teoría, hice lo que pensé que tenía que hacer, de acuerdo a lo que no estaba de acuerdo, y después empezar a ver qué tipos de yo. Entonces, hasta ahora, si a mí me han preguntado, y si aparece otro tipo de yo, pues lo incluimos, pero hasta ahora nadie le ha salido. ¿Qué más comentamos antes de terminar? ¿Todo está claro?
No sé si a usted le quedó claro lo que yo... Sí, Pues uno difiere con sus cosas. sí, claro, pero es eso, pues sí, uno quisiera que la gente fuera como uno quisiera que es, ¿no? Y cuando uno se enamora también uno dice, no quiere que la persona sea, pero también hay que primero ver qué hay allá para ver qué es lo que nos podría afectar. Y si hay dos tipos de yo que no se entienden, pues es muy difícil que eso se corrija. Entonces hay veces que está en la pareja, a veces se puede hacer algo, a veces no. A veces con tristeza hay que decir, esta persona no va con usted. Tal vez un psicólogo siempre va a decir, no, sí, pero hay veces que no. Y hay personas difíciles. Eso hay que aceptarlo. Entonces, no sé si quieren tener un tiempito más, si quieren ver los libros, antes de comprarlos. Yo les digo solamente que esta es una edición que puede que le vean algunas fallitas porque la mandé a pasar y me la entregaron ayer. Yo le veo que no la he leído muy bien, tiene sus fallitas. Pero si quieren, ahí está la estructura. De todas maneras, yo voy a seguir sacando nuevas ediciones hasta que esto quede perfeccionado. Entonces, tienen un ratico para que también conversen y todo eso. Les agradezco mucho y sigo recibiendo aquí preguntas. Y les agradezco también a ustedes la gentileza y la labor que han hecho. De todas maneras, no es fácil reunir personas. Creo que vinieron siempre buen número. Para mí es importante y todos los que se han mantenido, pues